Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Si bien es cierto, señor presidente y colegas asambleístas, cuando creamos en esta asamblea la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo hicimos con un espíritu altamente innovador y luchar sobre todo en contra de la corrupción. Ha pasado el tiempo, señor presidente, y todos los ecuatorianos y ecuatorianas somos testigos que esta ley no ha logrado acabar con aquel monstruo que es la corrupción que campea en el país. El colega César Rodríguez, que no está presente, hablaba de unos porcentajes que se cobraban en la presidencia del abogado Octavio Bucaram Ortiz. Yo diría el burro hablando de orejas. Todos sabemos hoy, señor presidente y colegas asambleístas, que el gobierno del presidente Rafael Correa ha manejado más de 70.000 millones de dólares en más de 4 años. Y yo le pregunto al país, ¿en dónde están invertidos aquellos 70.000 millones de dólares, colegas? Hablemos solo un ejemplo. El caso que tanto nos ocupa, sobre todo en mi provincia, hablemos de la salud. Cuando al señor ministro de Salud se les preguntó solo que hable de los 500 millones de dólares, no de los 4.500 millones que con la complicidad de Cholito y Bonafón nos vendían que habían invertido en el país. En los estados de emergencia, de los 500 millones de dólares, cuando se le preguntó al ministro Chiriboga en dónde estaban invertidos, él solamente pudo justificar 103 millones de dólares. Y hasta este momento no dice nada con el resto. El INCOP, señor presidente y colegas asambleístas, que fue la esperanza de transparentar las contrataciones públicas, todos sabemos hoy que es altamente manipulado. Vemos contratistas y empresas honestas que participan en las licitaciones en las provincias. ¿Y quiénes son los que ganan, señor presidente y colegas asambleístas? Empresas que nadie las conoce en las provincias. ¿Y saben lo que pasa? El mismo creo que presidente de la Cámara de la Construcción de Quito lo dijo. Llaman bandas a amenazarlos para que no digan nada, porque le quitan el primer lugar y le quitan el contrato. Pero aquí en el país no solamente se amenaza a ellos, a todos se nos amenaza. Ejemplo, cuando la Asamblea quiere recuperar su poder legislativo, ya va la muerte cruzada. Ya va la muerte cruzada. Entonces, vivimos en un país de las amenazas y el pueblo ecuatoriano está hoy sumergido en ser un pueblo temeroso de decir las cosas como son. Es verdad que el INCOP, señor presidente, no ha logrado recuperar esa transparencia que todos pusimos cuando creamos la ley. Todos los contratos que pasan por aquella contratación son puestos a dedos, aquí todos lo sabemos. En las provincias, contratos, señor presidente y colegas asambleístas, contratos de 1 millón terminan en 5 o 6 millones de dólares.
Y con las famosas emergencias, exagero, pero hasta para hacer una vereda están contratando de manera emergente, señor presidente y colegas asambleístas. Entonces, me voy a referir en el caso de la ley solo a 2 puntos. El artículo 63 de las inhabilidades. Aquí se nos habla de que no podrán celebrar contratos con la entidad contratante los consejeros provinciales, los concejales, los vocales de las juntas parroquiales y etcétera, etcétera, etcétera. Yo le pregunto al país, si un concejal tiene algún pariente que tiene una empresa, y si no es el concejal quien contrata, ¿por qué razón se va a ver prohibido de participar su pariente? De pronto el ánimo sea luchar contra la corrupción. Pero si todos sabemos, señor presidente y colegas asambleístas, que estamos sumergidos, continúa el país sumergidos en actos de corrupción. O si no fuese así, entonces preguntemos, ¿cuánto se puede hacer con 4.500 millones de dólares invertidos en salud? ¿Cuánto se puede hacer? Hoy, cada cantón con 4.500 millones de dólares, señor presidente, con los asambleístas, cada cantón de esta patria debería tener un nuevo hospital completamente equipado con 4.500 millones de dólares. Pero, ¿dónde están esos 4.500 millones de dólares? Pregunto yo. En ninguna parte. El señor ministro invierte 20 millones de dólares en comprar un camión, un tráiler, y allí se invierte 20 millones de dólares. ¡Qué bestia! 20 millones de dólares en un tráiler. No sé dónde lo compró, o no sé de qué está equipado, pero de que no vale 20 millones, no vale 20 millones, honestamente comprado. Pero como aquí no podemos fiscalizar, hay colegas que se llenan la boca a hablar de honestidad. Aquí todos nos conocemos y sabemos que la corrupción continúa campeando por todo el país. Es malo aquí hablar de gobiernos corruptos. Hablar de gobiernos corruptos, el gobierno del presidente Rafael Correa. Prohibido olvidar que en este gobierno se han invertido 70.000 millones de dólares. ¿En dónde? En educación. Vayan a Esmeraldas. Vayan a Esmeraldas. 4 cañas guadúa paradas y latillas y zinc viejo y plástico encima. Así reciben clases nuestros conciudadanos. Vayan al hospital de Borbón, un chiquero. Así reciben salud nuestra gente. Entonces, señor presidente, cuando estábamos en el juicio al señor presidente de la Judicatura, se hablaba que el señor presidente de la Judicatura había delegado funciones y que eso era contrario a la ley y la Constitución. Hoy en estas reformas se plantea lo mismo. Se plantea lo mismo. Para terminar, señor presidente y colegas asambleístas, aquí pocos han hablado del ICOP, ICOP. Se habla de la creación del CERCOP, señor presidente, y del ICOP. Mientras siga el ICOP sobreviviendo, ¿de qué va a valer, señor presidente, la creación de este? Le queda 1 minuto. Gracias, presidente, me es suficiente. El ICOP, hoy sobre todo en lo que es el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, vaya, vean cómo hacen fiesta, producto del famoso ICOP. Y este CERCOP, al crearse con esta reforma, el ICOP seguirá siendo parte del orden jurídico constituido y se seguirá feriando el dinero del pueblo ecuatoriano. Entonces, termino, señor presidente, colegas asambleístas, no hablemos de gobiernos corruptos. La historia le dará su lugar a cada cual.
Y cuando pase esta historia que vimos hoy, el pueblo ecuatoriano se preguntará, ¿dónde están los miles de millones de dólares invertidos con la Revolución Ciudadana? Gracias, presidente. Gracias, colegas asambleístas.